Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios, y hace bastante tiempo, ha dado muchas vueltas sobre su eje imaginario, y en todo caso, feliz año nuevo, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor. Comenzamos un nuevo año de actividades con una agenda internacional, como de costumbre, desafiante, pero por eso mismo interesante. Hay una reacción de parte de una felicitación que hace un pueblo de una cultura milenaria, el pueblo chino, ¿no? Y uno se pregunta cuando le dicen que te toquen vivir años interesantes. Ahora, uno no sabe si aquello de interesante es una bendición o una maldición, pero no hay duda que tenemos, y no dudamos tampoco de la buena voluntad del pueblo chino cuando nos felicitan. Hemos estado allá, hemos convivido con ellos, sabemos de qué hablamos, pero no hay duda de que tenemos un año por delante interesantísimo. No solo en los logros de la política nacional y los desafíos que traen consigo, sino en un más que fluido panorama internacional. Y como de costumbre, habrá que tener en cuenta como uno de los factores fundamentales la situación en el Medio Oriente. Como de costumbre, habrá viejos conflictos que siguen no resueltos, como el caso de la siempre premeditadamente olvidada guerra del Sáhara ex español, ¿no? Del subsáhara, donde están los Polisarios. Y desde luego, una interesantísima agenda del panorama internacional con todos los organismos de la patria grande latinoamericana y caribeña, que representan los hermosos desafíos de esta nueva historia que estamos escribiendo todos a una. En cualquier caso, en el Medio Oriente hay un cambio sustancial, y ese cambio sustancial, aunque ya estaba fuera de juego, por razones de haber estado en situación vegetativa, y me refiero por supuesto al general Ariel Sharon, a quien entrevistamos en este mismo estudio, una de las figuras más importantes de la escena internacional, de las que nos tocó entrevistar, entre los muchos que hemos entrevistado, y que apenas hace muy pocas horas acaba de fallecer, y desde luego marca una pauta porque el raconto de su vida también significa el raconto de todas las crisis del Medio Oriente, por su protagonismo, por su agresividad, por su, para muchos, responsabilidad como criminal de guerra, para otros como héroe insustituible en momentos más difíciles de la Israel contemporánea. Y desde luego siguen pendientes viejos temas como las Malvinas y por supuesto muchos de los otros que están generando una cambiante agenda en Centroamérica y por supuesto en diferentes sectores de la patria grande latinoamericana. Lo del Polisario hay que recordarlo, ¿no? Porque es la guerra premeditadamente olvidada. Nos tocó ser el primer periodista latinoamericano que llegó allí. Y esto, desde luego, tiene que ver con el ex-Sáhara, el Sáhara sudoccidental, el ex-Sáhara español, donde cada vez que se retira una potencia colonial, debe nacer una república independiente en los mismos límites. Pero en aquella época Kissinger y, por supuesto, el gobierno español se pusieron de acuerdo. Marruecos, siempre a la ultraderecha, bajó y los presionó, Mauritania subió. No fue un duro, un hueso tan fácil de roer el de los Polisarios, ¿no? Pero en todo caso, hoy debemos, cómo no, volver al tema de la más que fluida, preocupante situación de las naciones del Medio Oriente. Y aquí sigue siendo noticia la situación en Siria, donde no funciona para nada lo que intentaron y lograron, al menos en cuanto a destrucción, con Irak, después que convencieron a Saddam Hussein de que si Saddam Hussein entraba en Kuwait, otro caso de provincia irredenta, ¿no? Porque al retirarse el Imperio Otomano, esto hubiera sido una especie de Esequibo para Irak, dicho en términos de la geopolítica venezolana. Y la embajadora de Estados Unidos allí, una ex canadiense, ciudadana estadounidense, le dice a Saddam Hussein que si se meten allí, bueno, lo considerarán un asunto entre árabes. Saddam Hussein pisa esa trampa, invade Kuwait y les da el casus belli. Bueno, ahora la situación en todos
Medio Oriente está más que fluida y aquí hay que tener en cuenta la situación cambiante, no porque estuviera activo, pues llevaba ya varios años en estado vegetativo, sino por lo que representó y ahora todo el mundo comenta, recuerda con odio o con admiración de Ariel Sharon. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Hay algunas movidas muy interesantes de última hora en el panorama y desde luego el tema del Medio Oriente, como siempre observado con gran atención, tanto allá en Moscú como en las capitales de Europa, en el Reino Unido y por supuesto en China. Sobre este particular, hoy tenemos una muy interesante agenda y veamos los acontecimientos en pleno desarrollo desde nuestra perspectiva latinoamericana. Esto nos marca otro teatro en el que una vez más las agencias nos dicen esto no lo hemos tomado nosotros, no aparece un corresponsal que diga yo soy fulano de tal, este es mi logo, lo de siempre. Lo hemos tomado de una página web, pero habrá que creer que es lo que nos están mostrando. Esto se diría que es Siria, Jarablus, Alepo, Daraya, Damasco, Engel, Deraa, lo que sea. En todos lados el intento es similar. La explosión de un coche bomba, por lo que respecta a Alepo, dejó 26 muertos. El artefacto del coche bomba en la ciudad siria de Yarabul, situada en la provincia noroccidental de Alepo, causó la muerte de 26 personas, incluidos 3 civiles, y dejó decenas de heridos. El artefacto explotó en Yarabul, convertida en escenario de enfrentamientos entre el grupo terrorista del Estado Islámico de Irak y del Levante, EIIL, nueva sigla en escena, y los grupos armados vinculados a Al-Qaeda, informó el opositor Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Cuando a mí me hablan de estos observatorios y de las ONG, pienso en muchos dólares y un sentido bastante parcializado, ¿no? El norte de Siria es escenario desde el pasado 3 de diciembre de choques entre diferentes grupos terroristas apoyados desde el exterior. Y desde mediados del 2011, Siria es escenario de disturbios que protagonizan diferentes grupos, financiados y teledirigidos desde algunos países occidentales, unas cuantas potencias, y varios regionales, con el objeto hasta ahora frustrado de derrocar el gobierno de Bashar al-Assad. Esta brutal explosión se le atribuyen a los tanques con recipientes, ¿no? Tanques con explosivos que lanzan desde helicópteros. Mientras tanto, les decía que hay una fluida agenda internacional, y esto es Javad Zarif, el canciller de Irán, en el papel de su visita a Moscú y luego de Siria, ¿no? En ese sentido, Irán y Rusia se reúnen para discutir el programa nuclear de Teherán y sigue subiendo el protagonismo de la Cancillería rusa en este sentido. Sergei Lavrov declaraba en este sentido que Teherán será parte sin falta de los esfuerzos conjuntos para encontrar una solución pacífica al conflicto sirio. Al mismo tiempo, el jefe de la diplomacia rusa manifestó que el hecho de haber tocado el tema con Zarif, que mañana se encuentre también en Moscú, en el Ministerio de Exteriores sirio, Walid al-Mualim, no significa que haya un proyecto tripartito. No tenemos nada que ocultar y no hay una agenda secreta, enfatizó Lavrov. Zarif dijo que existen posibilidades. Esta es la sede protocolar de la Cancillería, ¿no? Zarif dijo que existen posibilidades para un acuerdo definitivo, aunque el nivel de confianza entre las partes sigue siendo bajo. Como les decía, Lavrov enfatizó que Teherán será parte, indudablemente y sin falta, de los esfuerzos conjuntos para encontrar una solución pacífica al conflicto sirio. Y al mismo tiempo, enfatizó que haber tocado ese tema con Zarif, que también Moscú, con el ministro de Relaciones Exteriores, Walid al-Mualim, no significa que haya un proyecto tripartito y no hay nada que ocultar ni hay agenda secreta. Неизбежно будет частью комплексных усилий по урегулированию сирийской проблемы. You are here, so please keep quiet and. A una pregunta, Zarif respondió que existen posibilidades para un acuerdo definitivo, aunque el nivel de confianza entre las partes sigue siendo muy bajo. Sin embargo, y teniendo en cuenta el carácter exclusivamente pacífico de nuestro programa nuclear, subrayó, creemos que los problemas son perfectamente solucionables
Y lo dijo aquí, como lo estamos viendo, en esta conferencia de prensa al término de su encuentro con Lavrov. Y luego subrayó: Irán está preparado para dar pasos prácticos en consonancia con el acuerdo. Como diciendo, estamos dispuestos, ahora no vengan ustedes a enredar la cometa o el papagayo, ¿no? El acuerdo nuclear provisional, que entrará en vigor el próximo lunes por 6 meses, establece la congelación parcial de las actividades nucleares iraníes a cambio del levantamiento de algunas sanciones contra Teherán. Otro tema importante de las conversaciones entre ambos ministros fue el de Siria, país al que Zarif acababa de visitar y donde se entrevistó con el presidente Bashar al-Assad. Irán desea participar en las negociaciones sobre el problema sirio en la Conferencia de Paz de Ginebra, lo que Moscú, por su parte, ayuda. Además de discutir los problemas nucleares sirios, Zarif, según los expertos, seguramente tratará de avanzar en las negociaciones para lograr un acuerdo que permita canjear petróleo iraní por bienes rusos. Durante el encuentro que tuvieron en septiembre pasado en Bishkek, el presidente Vladimir Putin y Hassan Rouhani acordaron intensificar las relaciones económicas y esta visita es una muestra clara de esto. Mientras tanto, hay que tener en cuenta en el panorama internacional la visita a Moscú ya indicaba algo bastante interesante y el ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, había mencionado esto y la fluida situación en la que están ahora reunidos los presidentes. Fue una visita más que interesante, donde daba la sensación, y así lo proyectó el gobierno sirio, de estar en control de la situación y, por supuesto, manteniendo las reuniones del más alto nivel, ¿no? Canciller Javad Zarif, luego la visita a Moscú y a Siria, y en Damasco había, en este sentido, una importante visita, como acabamos de ver. Assad dice que la ideología wahabí amenaza al mundo. El ministro de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, llegó el miércoles por la mañana a Damasco, como vimos, fue recibido por el presidente, y desde Amán se reunió con el presidente Bashar al-Assad. Y durante la reunión los dos hombres discutieron los últimos acontecimientos en la región y los desafíos comunes a los que sus países y pueblos han de hacer frente. En particular, la plaga del terrorismo muy bien financiado desde el exterior y el extremismo takfiri. El presidente Assad advirtió del peligro de la ideología wahabí, que amenaza no solo a los países de la región, sino al mundo entero. El pueblo sirio y los otros pueblos de la región, dijo, comprenden bien la amenaza que se deriva del wahabismo y creen que todo el mundo debe contribuir en la lucha contra el wahabismo y su erradicación, decía Assad. Por su parte, el ministro iraní, a quien vemos aquí tomando el automóvil después de otras reuniones y visitas a lugares incluso religiosos, transmitió los saludos del presidente Rouhani a su homólogo sirio, poniendo el acento en el apoyo de Irán a la guerra que lleva a cabo Siria contra el extremismo y el complot sectario. Zarif explicó en detalle el proceso diplomático que llegó al acuerdo nuclear del grupo 5+1. Y lo que tenemos aquí es Ashkelon, Israel. Esta es una batería de la llamada cúpula de hierro. Con esta lograron interceptar 5 cohetes. Y este joven oficial, al cargo de la batería, dijo: Israel ha prevenido un desastre mayor cuando interceptó los cohetes disparados desde Ashkelon, de la franja de Gaza. Y esto hubiera hecho impacto en una ciudad que tiene 125.000 habitantes, ¿no? Y está a 7 millas de Gaza, unos 12 kilómetros. Hemos prevenido un desastre mayor. E Israel lanza como consecuencia una nueva ofensiva aérea en Gaza. Según fuentes médicas palestinos, 4 niños y una mujer resultaron heridos durante incursiones aéreas. El sistema de defensa cúpula de hierro que tenemos aquí en pantalla de Israel logró interceptar 5 cohetes, como dijimos, disparados contra la ciudad de Ashkelon desde la franja de Gaza, y el ejército respondió con una ofensiva aérea, enviando la fuerza aérea en el territorio controlado por Hamas. Funcionarios de seguridad palestinos indicaron que 2 campos de entrenamiento del movimiento de resistencia islámica Hamas se vieron afectados por la ofensiva y confirmaron que 5 personas resultaron con lesiones, ninguna de gravedad. Acá mostraban parte de las consecuencias. Al menos un misil impactó en un centro de entrenamiento de las brigadas Al-Qassam, el brazo armado del movimiento islamista Hamas,
que gobierna de hecho en Gaza. Un niño de 3 años de edad resultó herido en el ataque en la zona central y otro en un centro de entrenamiento de la Yihad Islámica, según fuentes palestinas. Aquí mostraban los efectos. Ningún grupo ha asumido la responsabilidad de disparar los cohetes sobre Ashkelon, una ciudad costera de unos 125.000 habitantes. كنت الساعة 4 توجهت إلى المسجد لأداء الصلاة فوجدت النار تشتعل في السجاد الخارجي وبدأت تشتعل. Y aquí una venganza. Esta era una mezquita quemada, veíamos la puerta chamuscada. Y aquí el alcalde Deir Ishtia dijo, esto debe ser una venganza, obviamente, y a las 3:30 de la mañana un grupo radical racista de colonos judíos vinieron aquí y quemaron la mezquita del imán, la mezquita de Ali Abu Taleb. Esta es la segunda vez que la mezquita ha sido atacada. La última vez llenaron de grafitis antiárabes y ahora volvieron a atacarnos. Los colonos israelíes han prendido fuego a una mezquita en Cisjordania y según fuentes oficiales locales han sido los que quemaron la entrada principal de la mezquita y han pintado grafitis racistas en las paredes del edificio. Sin embargo, los residentes han logrado apagar las llamas antes de que se extendiera al interior de la mezquita porque uno de ellos se acercaba muy temprano a las oraciones. El ministro palestino Salud Jabad Awad ha tildado la agresión de bárbara y atroz cometida en el marco de los actos de ocupación y acciones inhumanas que son rechazadas por todos los acuerdos y principios internacionales. En Jordania, el rey Abdullah recibe visita sorpresa. El primer ministro israelí realiza una sorpresa. Netanyahu aparece en Jordania y se reunió con el rey jordano Abdalá II. Pero el tema fundamental del Medio Oriente ha sido Ariel Sharon, a quien vemos aquí en una de sus características fotos de guerra. Esto fue en 1973, durante la guerra de Yom Kippur. Aquí, el momento en que cruzaban con los tanques en las barcazas de desembarco. Y esto ocurría en septiembre del 82. La identificación era para los aviones de Israel, no confundirse con lo que significa esto. Y aquí los ataques en todas las zonas. Las consecuencias de esto traerían imágenes dramáticas de todos los tiempos. Aquí una bomba en un autobús, Sharon indignado. Luego vendrían las matanzas de Sabra y Shatila, donde él tendría una responsabilidad moral enorme. Y se le acusó incluso de actuar como un criminal de guerra al instigar y permitir, ya que tenía como ocupante la responsabilidad moral y ética de preservar el orden, la matanza de Sabra y Shatila. Aquí, esto es 1998, y Ariel Sharon con Meir Shirit, Ehud Olmert, durante los momentos en que se formaba una coalición para la elección del líder del partido Likud. Luego, en septiembre del 2000, aparecerían incluso en medios estadounidenses la responsabilidad que lo ponía en forma muy destacada como el promotor de la matanza de Sabra y Shatila, por las medidas que tomó y por no solo haber instigado a los palestinos, sino por haberles dejado el campo libre, ¿no? Esas heridas todavía no han cerrado y, por supuesto, la noticia de la muerte para los palestinos no era sino un motivo de celebración. When you speak about security zone, and I mentioned the security zone on this side, luego vino la gran provocación cuando se apareció con centenares de guardaespaldas en el domo, invadiendo la zona palestina. Y aquí, a todo el que quisiera oír cuando buscaba un cargo de primer ministro, decía que nada de lo que se había reglamentado de esos territorios podía ser aceptado, que todo pertenecía a Israel y que harían lo posible por que así fuera y una recuperación histórica.
Israel está contra cualquier Estado palestino, cualquier gobierno en ese sentido, y esto lo único que puede causar son más problemas. Luego, su victoria en el campo electoral, apoyado en su historial de un ultraderechista en el área militar y brillante estratega. La visita al Monte del Domo fue una provocación, como decíamos, insoportable para los palestinos. Y fue a Haram al-Sharif, el santuario sagrado, con una cantidad de guardaespaldas, y se metió de frente a provocar a los palestinos, rodeado por una poderosa y muy bien armada escolta. Eso fue un desafío inaceptable, una provocación como si los palestinos hubieran invadido la principal mezquita de Israel. Era el equivalente como templo religioso. Recuerdan ustedes que cuando transmitimos esto prácticamente en vivo, con un mínimo diferido, dijimos, llegar al monte del templo así solo va a provocar una reacción peligrosa y de guerra. Como siempre, proyectándose como líder político, salía desafiante, pese a todas las provocaciones que generaban luego más muertes. Luego vendrían una serie de espectaculares reacciones. El manager de su campaña, Lior Orev, dijo, pienso que el hecho de que estemos tomando una actitud, esto fue en el 2001, ¿no? Una actitud de transformarlo en una figura relevante en el campo político, tiene que ver con 18 años de historia. Y por supuesto, esto supone una gran responsabilidad y el apoyo del pueblo. Aquí aparecieron las opiniones y las encuestas de opinión, como siempre, donde decían Barak, Ehud Barak, 11%, Sharon, 77%. Y luego vendrían los festejos, porque ciertamente había una victoria política y lo transformaba de líder militar en líder político que regiría los destinos de Israel en años difíciles. Era el momento en que se juramentaba. Yo, Ariel Sharon, hijo de Samuel y de Débora, juro como primer ministro ser honesto y mantener las reglas del Estado de Israel. Y formó su primer ministro. Luego vendrían los de siempre. Las confrontaciones ante las provocaciones inaceptables para los palestinos que cada vez se quedaban con menos territorio. Y las confrontaciones dando siempre lugar a numerosas bajas. Desafiante siempre en sus declaraciones, tenemos una sola meta, defender y armar al Estado de Israel. Los palestinos seguían quemando símbolos y efigies y cada vez asumía una posición más agresiva, violando las declaraciones de las Naciones Unidas, como las legendarias 338, 242, pero recibiendo siempre el apoyo incondicional de su aliado fundamental, Estados Unidos. Esta es una toma aérea de los asentamientos, expandiéndose siempre en territorio palestino y tomando las cotas altas. Y traían de inmediato las casas remolques para luego generar las grandes urbanizaciones con todos los servicios. Tomaban posición mano militar y se iban extendiendo. Luego, ciertamente, los activistas demostrando el rechazo, y vendrían después los patrullajes, la visita de primera mano para estar al tanto en todo lo que representaba la seguridad. Ese era un hombre que iba siempre al frente, indudablemente. Que aparecería el tristemente célebre muro
que supone varias veces el muro de Berlín y dividiría de una manera criticada por todos los organismos internacionales, la Corte Internacional y todo lo que represente derecho internacional, la tierra que hoy se disputan unos y otros. Las protestas contra el muro nunca han terminado y las consecuencias siempre a la vista. Esto fue en el 2002, cuando volaron un autobús de pasajeros israelí, vino como de costumbre a la zona, al área de los acontecimientos, y dijo: Arafat, que ha creado una coalición de terror contra Israel, ese es el enemigo y debe ser aislado desde ahora en adelante. En Gaza, luego de los ataques aéreos israelíes a la Mucata, donde le cortaron además el agua y la luz, en el búnker del sótano, Arafat hacía sus declaraciones de que no se rendirían y que seguirían adelante. Desde entonces ahora, nada parece dar pie a que se vayan a cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas respecto a los territorios. Le ofrecí a Shimon Peres, decían, nunca rendirnos de esta presión, y luego hablaba de ofrecerle a Shimon Peres la elección de cualquier posición que quisiera en su gobierno, ¿no? Porque dijo, Shimon puede cumplir cualquiera de ellas. Luego aquí lo veíamos saliendo de su reciente primer derrame cerebral, se recuperaba. Bueno, aquí lo tenemos en la entrevista que le hicimos en este mismo estudio de Venezolana de Televisión, una entrevista que resultó interesantísima porque estaba siendo grabada, y estaba siendo grabada para después poder presentarla en diferido, porque el horario que nos concedió la entrevista en una agenda súper complicada en su visita aquí a Caracas, tenía que ir de aquí directamente al Palacio de Miraflores. Y tocamos algunos temas, en el estilo que no tenemos cómo hacer otro. Y le dijimos, bueno, usted viene aquí como ministro de Agricultura, pero usted no va a parar hasta ser ministro de Defensa. Y cuando sea ministro de Defensa seguro que va a invadir el Líbano y va a generar una crisis internacional. Bueno, se puso, un hombre de ese temperamento, no acostumbrado a que le hablaran así, como un tomate, ¿no? Un hombre fogoso. Le dije, bueno, si usted se siente molesto, podemos terminar aquí porque lo esperan. No, siga preguntando. Y bueno, lo que iba a durar 15 minutos, que era lo que habíamos pactado, porque estaba apretadísima la agenda, duró más de 45 y llegó casi una hora tarde al Palacio de Miraflores. Pero hubo algo que debemos reconocerle. Hizo uno de los mejores elogios del programa Dossier. Aquí en este estudio dijo, yo esperaba pasar un mal momento en la BBC o en la CBS en Estados Unidos, pero no en Caracas. Creo que este hombre, Walter, conoce del Medio Oriente y quiero que vaya a Israel y que me visite, lo quiero recibir en mi granja. Sacó su tarjeta y de su puño y letra escribió su número telefónico privado. Y aquí lo tenemos. A ver qué logramos con cámara 1. Primero vamos a mostrar su tarjeta como ministro de Agricultura. Y a la vuelta, de su puño y letra, su número, donde dice home, número de su casa, el número privado, me dijo, quiero que vaya a mi casa y quiero que hablemos, que continuemos hablando allá. Luego es el otro número que me dieron allá al llegar. Pero resultó, claro que me acuerdo de Walter, pero él se había metido en otro lío político y entonces se iba hacia Europa tratando de alejarse de otro problemón que había generado. Era un hombre difícil, un hombre que lleva muchas muertes en su haber, pero un héroe para su país y un estratega brillantísimo,
y no hay duda que era un hombre que no le sacaba el cuerpo, ni en el teatro de operaciones en la guerra, ni en una entrevista que lo hubiera puesto realmente muy tenso como la que ocurrió aquí. Pero nos despedimos de muy buen tono. Bueno, es la hora de un corte. Quiero decirles cómo están los valores ahora en el mercado. El precio del crudo venezolano está en $94.34 y el precio de la OPEP está en $104.35 y al alza. El West Texas baja levemente a 93,96. El Brent cierra a la baja en 106,99. La onza Troy de oro 1.241,10. El precio del cobre, la tonelada 7.335. El precio del café 118,8 centavos el quintal y al alza. Y el precio del euro estable a 1,36. Es la hora de un corte y volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, tan interesantes. Ya volvemos. Conoce a Simón Rodríguez en su propia casa. La casa de las primeras letras, Simón Rodríguez. Conoce al hombre que prefirió parecerse al viento que a un árbol. Dio las primeras letras a nuestro libertador y grabó en nuestras conciencias. O inventamos o erramos. Más de 200 años de historia, sabores, cultura y entretenimiento en una hermosa casa restaurada pensando en ti. En el centro de Caracas, a media cuadra de la esquina Veroes, casa de las primeras letras, Simón Rodríguez. Nos vemos en el centro. Yo creo que hay que hacer un debate sincero, franco, abierto, sobre el modelo comunicacional cultural antinatura, antihumano que tienen los medios de comunicación en nuestro país. Y cómo se la pasan transmitiendo antivalores de la muerte, culto a la droga, el culto a las armas, el culto a la violencia, el culto a la traición, el culto a todo lo malo que pueda tener el ser humano. ¿O es que los venezolanos no tenemos cosas buenas? Yo llamo a ese debate, y más que al debate, a la acción. Yo le he dado instrucciones a la ministra de Comunicación y a Conatel que se revise toda la programación de las televisoras en este país, por cable y sin cable. Vamos a construir una cultura de la paz para nuestros niños, nuestras nietas, nuestros nietos. El gobierno bolivariano dirigido por el presidente Nicolás Maduro, a través del Ministerio del Poder Popular para el Transporte Acuático y Aéreo, en el marco del gobierno de la eficiencia en la calle, impulsa la ejecución de grandes obras para entregar más bienestar al pueblo venezolano. Grandes obras que solo se logran en socialismo. Ministerio del Poder Popular para el Transporte Acuático y Aéreo. Servir a nuestro pueblo es la mayor recompensa. Para lograr la transformación integral del hábitat, la gran misión Barrio Nuevo Tricolor cuenta con 5 puntos estratégicos. Organización popular a través de procesos formativos técnico-políticos. Mapeo del territorio urbano para el reconocimiento e identificación popular intersectorial. Desarrollo de empresas de producción social para la autosustentabilidad de proyectos comunitarios. Fortalecimiento del Plan Patria Segura y de la milicia. Garantizar con los recursos aprobados dotación y equipamiento para la comunidad. Gran misión, Barrio Nuevo Tricolor, construyendo la patria nueva. Les hablaba de la muy fluida situación en el ámbito europeo, sobre todo la Europa del Mediterráneo, ¿no? Y nuevamente el pueblo catalán, que tiene, como muchos otros que componen el Reino de España, tienen una absoluta voluntad de independizarse. Y desde luego eso es una vieja aspiración de Cataluña, ¿no? Y si uno hace como se ha hecho, un trabajo de campo, haciendo encuestas en la calle, o si uno ve los medios que representan dentro de la cultura catalana
que ha dado tantos y tan brillantes exponentes a la humanidad, no solo a España. Lo que se siente, cualquiera diría que los catalanes no quieren ser ni más súbditos del rey, ni miembros de la histórica España. Quieren ser un país independiente. Entonces, se recalienta esto, ¿no? Y esta importante zona del Mediterráneo también es noticia por esta razón, pero España tiene muchos problemas ahora. Y los separatistas, ni hablemos de los vascos, Gora Betic, y los catalanes, Salut y Força el Canut, y lo demás que no vamos a decir aquí, están en este momento de mírame y no me toques, porque con la menor posibilidad hacemos un gran referéndum y nos separamos. Ahora, eso es algo que difícilmente va a ser manejado de esta manera. Pero aquí, en nuestro país, ha habido noticias importantes. En cualquier caso, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, porque la situación planteada aquí es una votación que nos retrotrae a lo que el Parlamento catalán decidió. Per autoritzar, convocar i celebrar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya ha estat aprovada per 87 vots a favor, 43 en contra y 3 abstencions. Con esta ovación, el Parlamento de Cataluña pide autorización para plebiscito, no es que lo decide, pide autorización para plebiscito sobre su independencia. Desairados los que tienen que dar la cara en Madrid, y todo indica que en noviembre del 2014 se convocará la tan esperada y anunciada consulta sobre la independencia de Cataluña, ya que el Parlamento de esta región aprobó hoy que se solicite al Congreso de España que se le transfiera a Cataluña la competencia de convocar referendos. As you can realize, there is a broad majority in favor of this process, this political process. Artur Mas, el presidente catalán, dice: estoy feliz de la decisión del Parlamento catalán y como ustedes pueden entender, esto es una amplia mayoría en favor de este proceso político y como catalán estoy muy feliz. Pues lo que ha sucedido han sido dos cosas. En primer lugar, que el Parlamento de Cataluña acaba de solicitar la autorización para poder hacer un referéndum y yo espero que el Parlamento de Cataluña y el señor Artur Mas acepten la respuesta democrática del Congreso de los Diputados cuando no se transfiera esa competencia y por tanto no puedan hacer ningún referéndum de separación de Cataluña y del resto de España. Así lo decía Alicia Sánchez Camacho, legisladora por el Partido Popular. Y en las calles, bueno, era evidente el bienestar que ha causado este paso previo. Maripau García. Los que han de dir sí, perquè el poble català vol sí. Madrid debería decir sí porque el pueblo catalán ha votado sí. Y esto es independencia. ¿Y por qué? Porque somos catalanes. Ricard Fari, residente local. Yo creo que la respuesta nos la han ido dando siempre, ¿no? La del no, no, no y no, no, no. Y entonces, pues, ahora lo que queda es trabajar desde aquí y conseguir lo que en tantos años llevamos esperando yo y los que han muerto buscando esta lucha. El objetivo principal de la petición se aprobó por 87 votos a favor y 43 en contra. Es llamar a una consulta popular sobre la soberanía de Cataluña este mismo año, a fin de año. La votación se produjo a menos de un mes que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, anunciara que se convocaría a la consulta de independencia en noviembre de este año. En Madrid, ¿cómo andan las cosas como esto? Todos somos Gamonal, era el grito en Madrid y se han reunido centenares en la Puerta del Sol con apoyo a los vecinos de Burgos. Parte de la manifestación en la Puerta del Sol, los ciudadanos de Madrid han organizado un evento en la Plaza Central de Lavapiés para pedir la libertad de los detenidos. Seguido de protestas realizadas en la capital, otras 46 ciudades de España se han convocado concentraciones a favor del barrio de Gamonal en Burgos y a los detenidos del acontecimiento. En la capital de España los manifestantes coreaban consignas como «Viva la lucha de la clase obrera», «Libertad a los detenidos», «Gamonal no se rinde» y «Todos somos Gamonal». Por su parte, decenas de manifestantes indignados lanzaron petardos y botellas a los agentes de la policía.
Un cordón policial impedía el paso a los manifestantes al comienzo de la calle Génova, donde se encuentra la sede del Partido Popular. Es que, por favor. Bueno, dicho esto, vamos a lo que está en casa en pleno desarrollo. Y esto tiene que ver con las declaraciones efectuadas a nivel de la Presidencia de la República. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, porque hoy ha habido declaraciones sumamente importantes. Los objetivos tercero y cuarto del Plan de la Patria. Esto es, nos guía la visión de águila del gigante. En este contexto, cabe señalar que apenas iniciado el gobierno que presido, comenzó una campaña internacional, mediados del año 2013, promovido por factores con amplio respaldo en medios de comunicación internacionales. Inmediatamente iniciamos un intenso esfuerzo por contrarrestar dicha ofensiva contra Venezuela, que se proponía esencialmente provocar el derrocamiento de nuestro gobierno, promoviendo la idea de que con la desaparición física del comandante Chávez, la revolución bolivariana había llegado a su fin. A principios de mayo del 2013, iniciamos nuestra primera gira internacional como jefe de Estado y de Gobierno, viajando a las capitales de los tres más importantes aliados suramericanos de nuestra patria, Uruguay, Brasil y Argentina. Durante los sucesivos encuentros con los gobernantes de esas naciones hermanas, no solamente ratificamos la plena vigencia de la fuerza vital de la revolución bolivariana, sino que reafirmamos el camino de la integración de nuestra América, trazado por Hugo Chávez y materializado en nuestra adhesión plena al Mercosur. En el caso de Uruguay, logramos la firma de 13 acuerdos en materia energética, alimentaria e industrial. En Argentina firmamos y ratificamos 35 pactos de cooperación para la producción de alimentos, para el intercambio comercial, para el apoyo en la producción de alimentos en Venezuela. Igualmente se acordó la creación de 200 nuevas empresas en Venezuela para la producción de cereales, aves, ganadería con capital nacional, privado y público. Todos estos acuerdos fueron concretados en medio de una virulenta campaña internacional contra el gobierno bolivariano, por lo que constituyen en sí mismos una prueba palpable de la confianza internacional en la solidez del proyecto político revolucionario de Venezuela y un desmentido contundente de las acciones que aquellos que desean retrotraernos a aquella colonia petrolera estadounidense que fue Venezuela. En este punto de balance de la política internacional venezolana en el 2013, quiero destacar el encuentro a principios de junio pasado, en el marco de la 43 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, de nuestro canciller Elías Agua y el secretario de Estado norteamericano John Kerry. En dicha reunión se habló de manera cordial y franca. Hemos dicho, quien nos sonría, le sonreímos. Quien nos tienda la mano, se la tendemos. Pero quien da la mano y da la sonrisa, hoy es una Venezuela digna, independiente, con orgullo verdadero de ser venezolano. Todo el que nos dé la mano debe saber que aquí somos los independientes del sur. Ya más nunca colonia de nadie. En dicha reunión se habló de manera cordial y franca de la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas al más alto nivel, siendo desde el marco del respeto mutuo, lo cual siempre ha sido el principio rector de la política de la revolución bolivariana hacia los Estados Unidos. Sobre el fundamento básico del respeto, es posible retomar los temas conversados por nuestros cancilleres. No pueden volver a ocurrir situaciones como la negativa del sobrevuelo de nuestro avión por Puerto Rico por parte del gobierno del Washington, cuando nos dirigíamos a la realización
de la 12ª Comisión Mixta China-Venezuela a finales de septiembre. Ya basta de esas persecuciones, a veces infantiles, de hostigamientos. El gobierno de Estados Unidos tiene que revisarse a fondo y entender de una vez por todas que gracias a la revolución bolivariana de Chávez, Venezuela es ahora un país verdaderamente independiente, soberano, y que nuestra América en conjunto marcha de manera inexorable hacia la consolidación de su segunda y definitiva independencia. Compatriotas, diputados, diputadas, recordemos de nuevo la inmensa espiritualidad y orientaciones que nos dejara nuestro comandante Hugo Chávez. Traigo aquí sus declaraciones del 4 de junio del año 2012, previas a la presentación del Plan de la Patria ante el Consejo Nacional Electoral en la inscripción de su candidatura, aquel 11 de junio de ese año inolvidable. Decía el comandante Chávez, entonces, comillas, yo estoy seguro, desde mi corazón bolivariano, de soldado de Bolívar, que cada día tendremos más fortaleza moral y más conciencia, que cada día tendremos más fortaleza espiritual, que este proyecto no es solo un plancito de gobierno para un año, para 5 años, es un programa. No, este es un proyecto histórico, es el gran proyecto de Miranda que fue amasándose con los siglos, de Bolívar, de Sucre, de Zamora, de Simón Rodríguez, de todos ellos y ellas, de Manuela Sáenz, y luego, bueno, todos estos años es un proyecto histórico, un gran proyecto histórico, y ese proyecto llegó aquí para quedarse, no tiene vuelta atrás, no tiene vuelta atrás, y de eso nos encargaremos nosotros en colectivo, el pueblo de Bolívar, el pueblo de Sucre. Estas reflexiones, ¿qué vigencia tienen? ¿Qué fuerza humana impulsora tan grande de causas colectivas generó nuestro comandante Chávez para llevar adelante a nuestra Venezuela por este rumbo, para construir la prosperidad, la paz, que es decir, el socialismo bolivariano y cristiano? Compatriotas, un día de abril de este año, en medio del dolor, siendo ya candidato presidencial por las circunstancias que allí me llevaron, a las puertas de una gran movilización, recorriendo el país, viendo las lágrimas de hombres y mujeres humildes al paso de nuestras marchas, de nuestros eventos, me reencontré con un poema del comandante y poeta Arquimiro Gabaldón. Y desde allí lo llevé por todos los caminos para tratar de levantar el ánimo y la fuerza de un pueblo en duelo, en dolor, que tenía que ser empujado rumbo a la victoria. Al final de este discurso, quiero traerlo para compartirlo con ustedes como expresión de toda la fuerza revolucionaria que me mueve y que nos mueve. Este poema de Arquimiro Gabaldón, que escribió en medio de la guerra de guerrillas que le tocó desarrollar a su generación en los años 60, se llama No permitas que tu dolor se esconda. No permitas que tu dolor se esconda. Oblígalo a salir desnudo a que combata, que empuñe el fusil y la granada, que anime la marcha, que estalle un grito en el asalto, que ría y que cante en la emboscada tu pena y mi pena y la de todos
Es una sola pena, militante, armadas el fuego que arde en la alborada, la revolución que avanza desbordada hacia el milagro de las cadenas rotas, y el gran sufrimiento se tornará alegría. Emergerá del fuego un mundo diferente, será el llanto detenido y dejará la sangre de correr asesinada. Se esparcirá la risa y los niños puros como pájaros en vuelo llenarán los parques con sus gritos. Y nosotros estallaremos allí, nosotros estaremos allí, seguro que estaremos como una llama ardiendo eternamente, porque somos la vida y la alegría en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. Venceremos, camarada, unidos venceremos. Así fue Aguirre Gabaldón, así fue comandante Chávez. Convertimos el dolor en fuerza y la vida en alegría. Pudieron más nuestras fuerzas que la tristeza y la muerte. Año 2013 fue el año del amor, de la lealtad y de la victoria sobre el dolor y las dificultades. Como usted me lo ordenó, comandante Chávez, aquí estoy, subordinado al pueblo, obedeciendo siempre su designo, y así seguirá siendo. ¡Chávez vive! Independencia y patria socialista. Muchas gracias, diputado, diputada. Muchas gracias y continuemos con la mejor de las voluntades, construyendo una patria para todos. Buenas noches. Bueno, no pudo ser más contundente y más clarificador, y sobre todo esto está siendo objeto de análisis a nivel internacional porque demasiado enfoque en nuestro país, ¿no? No tenemos tiempo sino un minuto para cerrar. El Bravo Eco 11 navega sin novedad. Mañana daremos con lujo de detalles la información que día a día nos manda el Comando de la Armada. Y estamos volviendo del exterior. Nos encontramos con la novedad de que los compañeros Samán y Yabur están ahora en otros destinos. Cada vez que este equipo ha necesitado una ayuda frente a los especuladores, lo hemos tenido en ellos. Así que a ellos también les deseamos buen viento y buena mar en cualquier responsabilidad que les toque. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos, como siempre, estar allí con ustedes. Un feliz año. Tenemos por delante una agenda interesante y desafíos muy importantes y estaremos a la altura de ellos. A nombre del equipo Dossier, por quien he deseado este feliz año para todos ustedes en este nuestro primer programa, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. El 2013 fue el año más duro, el año más difícil para la revolución bolivariana a lo largo de toda su historia. No tengo la menor duda de ello. Nada puede compararse con la magnitud de la pérdida que tuvimos el infausto 5 de marzo del 2013. La desaparición física del comandante supremo Hugo Chávez literalmente nos sacudió, nos conmovió como pueblo. Desaparecía físicamente nuestro padre y guía, nuestro líder indiscutible. Desaparecía físicamente nuestro insustituible, nuestro imprescindible. Desaparecía físicamente el grande hombre que siempre nos señalaba el camino. Desaparecía físicamente el más nuestro de los nuestros, el más amoroso entre los amorosos. ¿Cómo no darle la razón una vez más al comandante Hugo Chávez? Somos el pueblo de las dificultades y vaya que nuestro pueblo lo demostró en el 2013.
Yo quiero rendirle tributo de admiración y gratitud a nuestro pueblo. Qué infinita grandeza demostró a lo largo de este año tan terriblemente difícil, tan dolorosamente duro. Con toda su tristeza y su pesar a cuesta, con su llanto y con su duelo, el pueblo reafirmó su inquebrantable voluntad y su irrevocable decisión de darle continuidad a la revolución bolivariana, dando la más sublime demostración de lealtad al comandante y a su legado. A la victoria heroica del 14 de abril sucedió la victoria no menos heroica del 8 de diciembre del 2013. Hay que destacar que en los meses que transcurrieron entre las dos grandes batallas electorales de este año, el pueblo se creció sobre sí mismo, recuperó plenamente su poderosa energía y refutó contundentemente a quienes sostenían que la revolución bolivariana no sobreviviría a la desaparición física de Chávez. Son los mismos y las mismas que no terminan de entender una gran verdad que enunciara el propio comandante. Venezuela cambió para siempre al pasado punto fijista. Se disfrace a conveniencia como se disfrace, nuestro pueblo no volverá jamás. Nunca más volveremos a ser una colonia petrolera yanqui. Nunca más estaremos de rodillas. Buenas noches, usuarios y usuarias de Venezolana Televisión. Bienvenidos a este programa especial donde vamos a darle continuidad a lo que ha sido la programación de Venezolana Televisión todo el día, analizando, comentando, profundizando en el mensaje anual del presidente Nicolás Maduro ayer ante la Asamblea Nacional. Y para cerrar, digamos, este ciclo de análisis durante el día de hoy, vamos a estar hoy conversando con los ministros del Poder Popular para Agricultura y Tierras, Iván Gil, y con el nuevo ministro del Poder Popular para el Trabajo, el compañero Jesús Martínez, también viene de ser rector de la Universidad de los Trabajadores. Bienvenidos, ministro.